Hablado de tres retos. Aquí ya están las soluciones, pero no nos quedemos solo con las soluciones, tratemos de calcularlo. Por acá teníamos que el módulo de 100 dividido 3 nos da 1. Es exactamente el mismo caso de 10 dividido 3 y hallamos el módulo, porque pasa lo mismo, tengo el mismo 3, 3, 3, 3, 3 como decimales. Entonces aquí lo que me va a dar es ese mismo 1. De sumar bla con bla y preguntar qué hay en la posición número 6, pues yo puedo contar que aquí está 0, 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 hay una A. Y eso es lo que va a pasar. Y de el módulo del largo de hello y el largo de high con doble backscape, lo que puedo saber es que el módulo es 2. Veámoslo así, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 caracteres, 5. Módulo de high, 2 backscapes, lo que va a hacer el primero es cancelar al segundo y por lo tanto aquí tengo 3 caracteres y eso implica que el módulo de 5 dividido 3 es 2, ¿sí? Porque este es un número que no es divisible en el otro. Y un poco así ha sido. Ustedes pueden verificar esto en la consola preguntándoselo a la consola. Yo voy a seguir un poquito para que avancemos. Hablemos de las variables. Las variables son un poco la razón por la cual nos gusta tanto JavaScript. Las variables lo que hacen es guardar los valores de una variable. A ver, ponemos esto en español. Cuando yo creo una variable, tengo que tener en cuenta que no puedo crearla con mayúscula inicial, pero sí puedo crear las otras palabras en mayúscula. Esto es lo que llamamos, ¿qué pasará con el español? Esto es lo que llamamos kebab case, perdón, camel case o una sintaxis como de camello en el sentido en el que le sobresalen unas jorobitas a las palabras. Es muy importante que tengan en cuenta que los nombres de las variables no pueden tener espacios y no pueden comenzar con mayúscula, aunque sí pueden tener mayúsculas en otros caracteres secundarios. Algo pasa eh, con el PowerPoint. En fin, yo podría guardar cualquier dato que haya visto. Fíjense que aquí tengo, por ejemplo, la variable nombre a la cual yo le guardé el valor Martín por mi gato, la variable número secreto a la cual yo le guardé un número 73 o la variable es divino, que es un dato booleano al cual yo le digo que es true. La primera vez que yo creo la variable, entonces yo le doy un valor. Entonces fíjense que para la variable nombre yo la declaro con ese igual como igual a Martín, que se acaba de desperecer. O sea que cada vez que yo le pregunto a JavaScript cuál es el nombre o el valor de nombre, él me va a devolver Martín. Para crear la variable número secreto, yo hago lo mismo, defino cuál es el valor, ¿cierto? Acá dije que era 73, de manera que cuando yo le pregunte cuál es el número secreto, él me dice 73, ¿sí? O yo puedo definir, guardar en una variable también un valor booleano, como si Martín es divino, perdón, la variable es divino. Y aquí yo tengo que decir que sí, él es muy lindo. Así que así ha sido esto, donde cuando yo pregunto si nombre Martín es divino, sí. Listos. Tengo que tener en cuenta que yo puedo usar lo que está dentro de una variable para llamarlo. Por ejemplo, aquí cuando estoy usando una concatenación entre el string que más y el nombre que yo acabo de guardar. Entonces, cuando yo pregunto qué más, dejo el espacio para que me aparezca ese espacio y luego concateno con la variable nombre. Miren el resultado que él me devuelve. Inclusive yo podría volver a concatenar y hacerle un signo de pregunta y así se ve esto. Entonces, cada vez que ustedes se pregunten como, uy, ¿cómo me están saludando en el correo? Bueno, esto es lo que está pasando.
Es muy sencillo. Y la otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que yo puedo cambiar el valor de una variable. Para cambiar el valor de una variable, lo único que yo hago es volver a definir ese valor. Ahora ya no es Martín, sino Paula. Y ahora cuando yo pregunto nombre, él me devuelve Paula. Y si yo le vuelvo a usar la concatenación, igualito a como lo hice ahorita, perdón, aquí tengo un errorcito, el espacio. Entonces él me va a devolver el nuevo nombre, que es un error de sintaxis. Esperen, vemos qué es lo que pasó. Ahí está. Claro, lo que pasó fue que aquí me faltó un más. Bien. Entonces yo puedo cambiar cualquier variable en términos de su valor. Si yo vuelvo y defino a número secreto y ya no quiero que sea 73, sino ahora quiero que sea 21, pues ya número secreto va a ser 21 y 73 se ha perdido, igual que Martín se ha perdido como nombre, y entonces ya vemos que igual inclusive fíjense que yo a número secreto lo acabo de convertir en un string. Para que él vuelva a ser un número necesito quitarle las comillas y pueda yo operarlo como un número. Yo ahora a número secreto también le puedo aplicar operaciones como dividirlo entre 7, lo cual me va a dar 3, porque 21 dividido 7 es 3. Entonces, lo que yo guardo en una variable es un valor, ese valor puede ser cualquier cosa, inclusive yo puedo no definir el valor, como por ejemplo cuando yo voy a crear una variable que se llame vacía, y a esta variable no le voy a poner nada. Entonces cuando yo pregunto por vacía, él me devuelve nada. Y por acá me dice, ¿no la has definido? Sí, en efecto, no la he definido. Eso es diferente a decirle a la variable vacía que ahora tenga un valor, pero que ese valor es ninguno. ¿Se acuerdan que les dije que había una diferencia entre, que había una diferencia entre undefined y null? Bueno, aquí está la diferencia. Cuando yo no defino el contenido de una variable, está sin definir, pero a veces yo puedo en efecto pedirle a vacía o a una variable que su valor sea específicamente nada. Entonces aquí tengo que ponerme como conceptual. Es diferente pedirle a la variable, oiga, todavía no tenga valor, todavía no le voy a decir cuánto vale usted, ¿sí? Que decirle el valor es ninguno. Por ejemplo, cuando yo estoy definiendo los campos de una no sé, de un formulario de registro, yo he creado por ejemplo el campo nombre, pero como el usuario todavía no ha metido el nombre, pues la variable nombre es undefined. Ahora bien, cuando el usuario comienza a diligenciar el formulario y no define la variable nombre, entonces yo tengo ahora sí que decir, oiga, algo está pasando aquí y por lo tanto entonces tengo que validar si sí puedo continuar o no puedo continuar. Entonces, diferente decir todavía no tiene valor a el valor es nada. Todavía no tiene valor es lo que está dentro de la categoría undefined y el valor es nada es lo que usamos dentro del primitivo null. Y un poco así funcionan esos dos tipos de datos. Que era exactamente lo que venía a decirles acá. Fíjense que a la variable jugador actual, cuando yo la vuelvo null, pues digamos que no pasa nada, en el sentido en que si ya no hay nadie jugando, pues digamos que el juego se acabó. Y eso un poco respecto a estas dos.